Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Azteca Opinión. Yo soy Paulina Mercado. Esta noche Sabina Berman platica con Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad, quien comparte sobre la disminución del crimen a partir del 2011 y sus principales causas. En la entrevista con Sarmiento, el periodista tiene como invitado al vicepresidente ejecutivo de Nissan y Chairman Nissan Norteamérica, José Muñoz, quien nos explica por qué esta empresa ocupa el primer lugar en el mercado en México y por qué nuestro país se ha convertido en una gran plataforma de exportación en esta importante industria. La séptima cumbre de las Américas en Panamá reunió por primera vez después de más de 50 años a los presidentes de Cuba y Estados Unidos, quienes buscan reanudar las relaciones. ¿La negociación para reanudar relaciones terminará pronto? ¿Qué motivó a Cuba para que buscara entablar relaciones con Estados Unidos nuevamente? Sin lugar a dudas son preguntas a quemarropa. En Al Filo, Ana María Lomelí conversa con Fernando Briviesca Sahagún, diputado federal y candidato a presidente municipal de Celaya por coalición PRI, Partido Verde, PANAL, quien asegura que para hacer política se debe voltear a ver a la gente. Así que ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. La violencia sigue bajando. De manera gradual, lenta para algunos, quisiéramos que bajara más. Se ha hecho un gran trabajo, sobre todo en los penales, que es donde salen las llamadas de extorsión. El gobierno tiene que actuar contra los delitos que le causan más daño a la gente. Eduardo Guerrero, experto en seguridad y crimen. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sabina? Qué gusto. Eduardo, hace más o menos un año estuviste acá en Berman Otras Historias y hablaste del panorama, del mapa del crimen en México. ¿Qué ha pasado desde entonces? Mira, Sabina, yo creo que la principal tendencia que tenemos que enfatizar, que es muy importante, es que la violencia sigue bajando. De manera gradual, lenta para algunos, quisiéramos que bajara más, pero yo creo que lo importante es que sigue la tendencia, digamos, negativa a nivel nacional. Esto es un promedio. Cuando dice sigue, ¿a partir de dónde? A partir de fines del segundo semestre de 2011. Uh-huh. Desde ahí empezó la violencia vinculada con el crimen organizado a disminuir y ha ido cayendo. Durante el inicio de esta administración, inclusive, no hubo, digamos, un gran cambio de estrategia, la verdad. Las cosas siguen como una inercia, tanto el trabajo del propio gobierno federal como la dinámica del crimen organizado, ellos cada vez con más dificultad para reclutar gente, el gobierno y las agencias de seguridad, pues cada vez aprendiendo más a lidiar con este asunto. Sigue invirtiéndose mucho dinero en el tema de seguridad, ¿no? Pero yo creo que podríamos ser mucho más eficaces de lo que hemos sido hasta ahorita. Ahora te pregunto de esto, pero precisando, ¿cuáles son las cifras? Por ejemplo, el secuestro, ¿ha bajado sensiblemente? El secuestro bajó alrededor del 15% de 2003 a 2014 y la extorsión también un 28% el último año, aunque es sobre todo extorsión telefónica. La extorsión presencial que se hace sobre todo a empresas o a negocios a pie de banqueta, digamos, esa aumentó más del 100% según la última encuesta del INEGI, que llega hasta 2013. No tenemos la cifra para 2014. Entonces, se ha hecho un gran trabajo, sobre todo en los penales, que es donde salen las llamadas de extorsión, tanto con un asunto de difusión a la población, de que tengan más cuidado, como con tecnología, han podido parar esas llamadas, que son, Sabina, estamos hablando de cientos de miles de llamadas, ¿no? Oye, como yo he recibido unas cuantas y mi familia también, precisa, ¿es verdad lo que dice el gobierno, que siempre son falsas? O sea, que siempre te amenazan, si ahí viene mi compañero el Z18, ¿son falsas siempre? Sí, siempre. Son falsas. Bueno, debe haber quizás un pequeñísimo porcentaje en donde quizás tengan gente afuera,
monitoreándote y tengan comunicación, pero en general son falsas. Entonces, por regla general hay que colgarles, como dice el gobierno. Así Bueno, me es. distraje en esta precisión práctica. ¿El homicidio? El homicidio también ha disminuido. De hecho, estamos, pues, posiblemente ya llegando a más o menos 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando llegamos a estar en 24 Sí. por cada 100,000 en 2011, lo cual también, pues, digamos, está bien. ¿Qué pasa con el tráfico de droga? ¿Ha disminuido o sigue, o esa cifra sigue estable? Sigue estable. Fíjate. Es difícil tener como datos fiables sobre esto, pero digamos el precio, que es el mejor indicador sobre su escasez o su abundancia, sigue estable para las drogas que pasan por México, que son básicamente, bueno, la que producimos nosotros, que es la marihuana, ¿no? Amapola, con la que se produce heroína, y la cocaína que viene de Sudamérica. El 90% de la cocaína que consume Estados Unidos pasa por territorio mexicano y eso sigue igual. El narcomenudeo en México sí tiene una tendencia creciente. ¿Qué tanto? Porque era del 5%, que es una cifra Sí, despreciable. mira, yo lo que mido es como la violencia que producen los mercados de narcomenudeo Ajá. y más o menos los mercados de narcomenudeo producen alrededor del 10% de los homicidios en el país. Ha ido creciendo, digamos, lentamente de un 7% a un 10%, y también la gente que muere por el narcomenudeo cada vez es gente más joven, que es un dato revelador, ¿no? Entonces, sin decirlo, el gobierno ha llegado a esa estabilidad que tú en cierto momento aconsejaste y que muchas personas te siguieron en esta opinión de que dejáramos pasar la droga por México y lo que había que combatir realmente eran los crímenes aledaños. Sí, bueno, yo lo que he defendido es que el gobierno tiene que actuar contra los delitos que le causan más daño a la gente, ¿no? Que no es el tráfico de Que drogas. no es el tráfico de drogas. Entonces lo está haciendo así el gobierno. Pues No lo dice, pero los resultados sí, lo dicen. lo hace el gobierno federal, lo hacen algunos gobiernos estatales de manera muy exitosa, especialmente, por ejemplo, el gobierno de Nuevo León ha sido muy exitoso en los últimos años en crear una buena policía estatal y bajar los niveles de violencia. Y ha habido como la crisis, Sabina, empezó en el norte del país, en Baja California, en Chihuahua, Sonora, Coahuila. Eduardo, ibas a hablar de el mapa actual, el mapa geográfico del crimen. ¿Cómo estamos? Pues mira, una cosa muy importante que está sucediendo es que el crimen y la violencia está bajando del norte al centro del país, y en algunos casos hasta el sur, en algunos estados donde las cosas estaban muy tranquilas, siguen estando muy tranquilas, como Campeche, como Yucatán, Sí. como Oaxaca. Empieza a haber algunos registros de ejecuciones, de enfrentamiento entre células de crimen organizado, lo cual es raro, pero empieza a registrarse. ¿Por qué este descenso? Fíjate que Que lo dices como que las personas físicamente están trasladándose allí, pero sin dejar vacío, digamos, el norte. sí, bueno, en el norte sigue habiendo crimen organizado, pero como se fortalecieron mucho las policías del norte del país y ha habido muchos operativos y los cárteles se dividieron, se fragmentaron, muchas células se movieron al centro del país, pues a iniciar un nuevo negocio criminal, generalmente dedicado a la extorsión y el secuestro, ¿no? Ya pues no tienen la capacidad para, digamos, traer droga del sur al norte, cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Necesita una gran organización criminal para hacer eso. Estas son pequeñas células eh, mafiosas, como se les llama con rigor. La mafia es esa organización que se dedica a venderle protección a la gente en zonas donde hay caos, donde hay mucha violencia y donde no hay autoridad que proteja a la gente. Entonces la gente está dispuesta a pagarle a una banda para que te protejan. La gente a veces sale, los jefes de familia salen a preguntar, ¿quién me puede proteger? ¿A quién le debo pagar yo
¿Qué para tal? que cuiden mi casa, cuiden mi empresa, mi fábrica, Y ¿no? también has escrito que se está desplazando las ciudades a las áreas rurales. ¿Por qué? ¿Por qué ese movimiento? Porque también han sido justamente las zonas urbanas las que han concentrado el mayor número de operativos. Y, Ajá. y ahora las células se están desplazando a las áreas rurales y están empezando a hostigar y a agreder a agricultores, a ganaderos, a mineros. De ahí las autodefensas, que son personas que viven en áreas rurales. Exactamente, ahí como están en una orfandad y un abandono tremendo muchas comunidades en el ámbito rural. Si en las ciudades la seguridad está tan mal, imagínate en zonas rurales, pues es tierra de nadie, literalmente. Y si se meten estos hombres con sus 20 sicarios, con sus 30 sicarios y con armas de alto poder, pues se vuelven los emperadores de la zona. Entonces, Claro. cuando el hostigamiento cruza ciertos límites, digamos, ya que tienen que ver con la dignidad de la gente, Ujú. como sucedió en Michoacán, en Sí, donde llevarse a las niñas, a exactamente, violarlas a los exactamente. hoteles. Entonces ya la gente se organiza Sí, y empieza a responder a esta agresión claro. con policías comunitarias o con grupos de autodefensa. Sí, ya va más allá de la vida y la muerte, ya es la dignidad de existir. Exactamente. Sí. Y esto se nos ha multiplicado. ¿Y qué opinas de cómo ha lidiado el gobierno con las autodefensas? Porque habían otras posibles estrategias al respecto, por ejemplo, aliarse con ellos, no desarmarlos. ¿Qué opinas en base a los resultados de la estrategia del gobierno? A mí, mi balance es positivo. A mí me parece que la estrategia en Michoacán fue una estrategia inteligente, innovadora en muchos sentidos. Nombrar a este comisionado Castillo eh, y hacerlo una especie de virrey, ¿no? Como lo Ujú. apodaron, pues resultó, me parece positivo porque se contuvo el problema. Eh, yo creo que si las autodefensas hubieran seguido avanzando como lo estaban haciendo y hubieran empezado a querer tomar municipios como Apatzingán, por ejemplo, que ahí era, digamos, la base de los caballeros templarios, y el gobierno no hubiera intervenido en ese momento, hubiéramos tenido una mini guerra civil con muchísimas muertes y mucho más sangrienta de lo que fue. Ahora, vienen las elecciones. ¿Qué tan factible es hablar de elecciones donde no está interviniendo el narco? Supongo que es una ilusión, ¿no? Que estará interviniendo muy activamente en estas elecciones. ¿O hay algo que no estoy considerando? Yo creo que sí, sin duda, en un lugar donde tenía tanto predominio el narco como Michoacán, seguramente va a haber algo de eso, pero creo que en primer lugar lo que debemos celebrar en Michoacán es que va a haber elecciones. O sea, a diferencia de lugares como Guerrero, en donde yo tengo serias dudas de que se puedan celebrar elecciones en varios municipios, tenemos ahorita un panorama en Michoacán en donde va a haber elecciones y donde yo creo que se hace un buen trabajo de de pues una investigación muy sencilla de pedir la opinión a la gente sobre los candidatos. La gente sabe perfectamente, Sabina, ¿Quiénes son? quiénes están Claro. metidos y quiénes no. No, hay una gran, digamos, institución de inteligencia, ¿Qué tal? ¿no? Qué Sí, interesante. ¿Y quién haría esa investigación? Digo, porque a pues los veces partidos, a los los partidos no les partidos. conviene estar proponiendo candidatos que a los 6 meses o al año de sus funciones empieza a salir les empieza a salir el lodo por las botas, ¿no? Entonces, yo creo que el desprestigio ha sido enorme, el desprestigio, por ejemplo, para el PRD con Abarca, ¿no? Sí. En Iguala ha sido enorme y yo creo que ahora están teniendo mucho cuidado. Saben que si las cosas se salen de control, los gobernadores saben que si ahora las cosas se ponen mal y no pueden controlarlas, su puesto, su carrera política está en riesgo. Pueden terminar renunciando por un escándalo, una matanza de estudiantes o una masacre, etcétera. Última pregunta, Eduardo. ¿Qué aconsejarías al presidente para recuperar la confianza de los mexicanos? Mira, en el tema de seguridad creo que ha fallado mucho la comunicación del presidente. Creo que las estrategias que ha anunciado han sido mal pensadas, mal concebidas, sobre todo como iniciativas legales, como reformas legales. La gente está cansado de esto, de pensar que estamos cambiando la realidad cuando cambiamos
solamente algunas leyes. Ahora, no es nuevo que los policías sean corruptos, que los jueces sean ineficaces. ¿Por qué no se lo estamos perdonando a este presidente? Porque yo creo que había grandes expectativas de que hubiera un giro importante frente a Calderón, y ese giro no se ha registrado. Ha habido algunos cambios de matiz, algunos cambios en el margen, pero en el corazón la estrategia sigue siendo la misma, ¿no? Es una estrategia muy reactiva, en donde el gobierno federal solamente actúa cuando las crisis se vuelven mediáticas y cuando empieza a generarles un costo político y de imagen a los gobernantes. Entonces, Eduardo, estamos ya sabes, estamos en una versión nueva y corta del programa. Te agradezco mucho este panorama que nos has dado, y pronto volvemos a hablar y hablamos de esto, del sistema que no está funcionando. Con mucho gusto. Muchas gracias. A ti.